Esta tercera sesión, esta tercera ponencia, nos la va a impartir el doctor Pedro Calaza Martínez. Pedro Calaza es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor arquitecto del paisaje por la Universidad de Lisboa. Es también director de la Escuela Gallega del Paisaje, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia y secretario del Consejo Gallego de Ingenierías. Es también directivo de Urbaser e investigador y profesor en Arquitectura del Paisaje en la UPM y en universidades extranjeras. Autor de artículos y libros que abordan temas relacionados con la infraestructura verde y la arquitectura del paisaje. Entre sus premios destacan el Cecil Koenig Award of Outstanding Research on Urban Forestry and Urban Greening, 46 Premio Nacional del Libro Agrario de San Miguel por Infraestructura Verde, Sistema Natural de Salud y Premio Nacional Juan Julio por Evaluación de Riesgo de Arbolado, Principios, Indicadores y Métodos. Pues bien, nos va a hablar de una instalación muy similar a las que vamos a abordar desde la Diputación, que es el Monte de San Pedro, del mimetismo del paisaje al paisaje escénico. Gracias, Pedro. Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar aquí en Ferrol, mi ciudad natal, ¿no? Un placer volver a compartir e interactuar con amigos y con conocidos, ¿no? En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por este simposio, ¿no? Yo creo que es un simposio necesario para recuperar un poco parte de la historia del contexto de Ferrol, ¿no? Y también agradecer, obviamente, pues, que me hayáis invitado para poder contar en primera persona mi experiencia personal en el Parque de San Pedro. Bueno, voy a hablar, obviamente, de un caso muy singular, un caso con unas características muy diferenciadas con relación a Prior, Prioriño o Campelo, ¿no? Es la transformación real de una batería de costa en un gran parque público. Lo primero que me gustaría adelantar es un poco la morfología de la presentación. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar un poquillo de contexto de urbanismo, contexto de por qué el Parque de San Pedro ha sido tan importante para Coruña, cuáles son un poco las tendencias actuales. Luego, bajo de escala, hablaré un poco de San Pedro, de la historia, aunque entiendo que ya se habrá abordado en ponencias previas. Y luego hablaré un poco de los 25 años de desarrollo del parque. Desde la primera idea de transformación del año 96, la primera ejecución del año 98, hasta ahora mismo en el año 2023. Por tanto, un poco de contexto vinculado a la oportunidad que hay en escenarios naturales, como son las baterías de costa, para incorporarlas, ¿no?, en la trama de ordenación del territorio. Saben ustedes que la mayor parte de los problemas ambientales derivan de una mala gestión del suelo, ¿no? Derivan de la pérdida de biodiversidad, fragmentación del territorio, cambio climático, contaminación, etc. Ello genera una serie de problemas, unos problemas ambientales muy graves. De hecho, ya se han sobrepasado 4 de los límites ambientales definidos en Estocolmo hace tiempo. Pérdida de biodiversidad, cambio de uso del suelo y, por ejemplo, el cambio climático, como ven en pantalla. Ello obviamente genera problemas ambientales, problemas de salud, problemas de cohesión social y problemas sobre todo en ámbitos urbanos. Veremos después que Coruña es una ciudad muy pequeña, de 38 kilómetros cuadrados, que tiene unos problemas añadidos por un exceso de población, de densidad de población. Hablamos de 6.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Muchos de los factores que influyen en la salud es obviamente la forma de crear urbanismo. Hay enfermedades denominadas ENTs, no transmisibles, que generan la mayor cantidad de muertes en el mundo. Y de hecho, la diabetes mellitus es una de ellas. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay 3 causas que generan ese tipo de patologías, de enfermedades, ¿no? Y una es una mala urbanización. El caso es que, en función de las diferentes definiciones de salud, una del año 70 de Mark Lalonde, el ministro de Sanidad canadiense, dice que la salud depende de una serie de elementos, de una serie de ingredientes, entre los cuales se incluyen el medio ambiente y el estilo de vida. Es decir, cómo yo puedo, mediante un mejor urbanismo, una mejor ordenación del territorio, minimizar problemas de salud y mejorar el bienestar de la población. Hay un campo emergente de evidencias científicas que ponen de manifiesto
que la interacción con elementos naturales, sean urbanos o periurbanos, como es el caso de San Pedro, mejora obviamente la salud. Por tanto, debemos intentar, en cierta medida, aprovechar estos espacios de oportunidad, que también pueden ser, obviamente, espacios naturales vinculados a antiguas instalaciones militares, para mejorar la salud. No voy a profundizar en ello, simplemente recordar que hay una teoría fuerte, evidenciada científicamente, que es la biofilia, ¿no? Esa predilección innata del hombre hacia otros seres vivos, ¿no? Un término acuñado por Erich Fromm, año 54, y popularizado por Edward Wilson en los años 80. Bueno, hay más que no tenemos tiempo para abordar. Todo lo que estoy contando a modo introductorio no es nuevo. Decía William Blake, el de los tigres de la ira, ¿no? Lo que ha sido probado fue una vez imaginado. Ha habido experiencias y propuestas vinculadas a Ciudad Jardín de Becener Howard, los Green Fingers de Copenhague, el plan de Abercrombie de Londres, y lo que veis justo en este mapa que hay aquí, en este plano, es un plan de urbanismo de los años 50 de Coruña, de un arquitecto que es Cort, primer catedrático de urbanismo de España y el padre de la Quinta de los Molinos. Ese plan de urbanismo, que lo veremos después en grande, proponía una red interconectada de grandes espacios verdes para la mejora de la salud poblacional. Lamentablemente, ese plan de urbanismo fue descartado por un exceso de espacios verdes públicos. Se ha perdido la gran oportunidad que tuvo Coruña a mediados del siglo pasado. Esto que os comento está obviamente respaldado por entidades como la ONU, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma expresa el 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, y también por la Unión Europea. La Unión Europea, consciente de la problemática actual en la gestión del territorio, publicó en el año 2013 lo que se denomina la Estrategia Europea en materia de infraestructura verde. España, en la Ley 33/2015 de Patrimonio Natural, incorpora por primera vez en el ordenamiento jurídico el concepto de infraestructura verde. La infraestructura verde es una herramienta de planificación estratégica para mejorar la gestión del territorio. Y hay una serie de elementos fundamentales, que son como los órganos vitales del cuerpo humano, que van a ser unidos mediante corredores, como también comentaba antes José Luis en la ponencia, para generar una red interconectada que genera una serie de beneficios. Unos beneficios que son de tres tipos: de provisión, de regulación y culturales. Y me gusta incidir un poco en esto porque normalmente cuando hablamos de paisaje, también lo comentó José Luis, hablamos de percepción. El problema de la percepción es que la percepción históricamente o tradicionalmente es una percepción estética, de ornato. Hay que avanzar un poco más y hay que incluir una percepción de tipo ecosistémica. Y en una percepción ecosistémica entran unos ingredientes como son los culturales, como es la historia del lugar, como es el genius loci, como es, por ejemplo, en el caso de San Pedro, las baterías de costa. Bueno, de forma gráfica, y para acabar con esta parte, que sepáis que esa infraestructura verde que estamos trabajando ahora en España y en las comunidades autónomas, de hecho Galicia es una de las primeras que ha publicado ya la estrategia en materia de infraestructura verde, ¿no? Que estuvo en fase de alegaciones el año pasado, y realmente a lo que se tiende es a una mejor planificación y ordenación del territorio, ¿no? En base a esa anatomía específica definida por Europa. Bueno, esto ya lo dijo José Luis por la mañana. Un paisaje es una realidad física que es percibida y esa percepción, insisto, debe incorporar otro tipo de ingredientes. Decía el escritor Robertson Davies, el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Por tanto, hay que sensibilizar, hay que divulgar información, hay que trasladar conocimiento a la población para que sean capaces de percibir un paisaje enriquecido. No solo un paisaje escénico, como el del Parque de San Pedro, viendo, por ejemplo, La Coruña, sino también teniendo en cuenta otro tipo de valores vinculados a la cultura. El momento de San Pedro. Todos conocemos nuestra vecina ciudad, Coruña, una ciudad que, como decía antes, en torno a 250.000 habitantes, 38 kilómetros cuadrados, tiene barrios que tienen más de 35.000 habitantes por kilómetro cuadrado, es una auténtica barbaridad, ¿no? Tenemos una de las ciudades más densas del mundo. Y este es el mapa que os comentaba antes del arquitecto de Cort, donde lamentablemente no se aprobó, no se implantó en la ciudad y perdimos esa oportunidad fantástica. Vinculando Coruña con la salud y la planificación del territorio y los espacios verdes, hay un instituto en Barcelona, que es el Instituto de Salud Global, que ha analizado la cantidad de muertes que se podrían haber evitado
con una buena gestión y una buena dotación de espacios verdes públicos. Pues Coruña, si se fijan ustedes, en la parte de la izquierda, es la número 9 con mayor cantidad de muertes que podrían haber sido evitables con una mejor gestión de espacios públicos. Y precisamente San Pedro ha permitido, en cierta medida, mejorar esa ratio, ¿no?, de espacios verdes por habitante. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos podido transformar una batería de Costa de 1929 en un parque público en el año 99? Bueno, primero, obviamente, es una oportunidad. Una ciudad muy densa, con poco espacio verde, había que buscar dotación verde en otros espacios. Había que buscar dotación verde en toda la parte perimetral o periférica de la ciudad, ¿no?, para minimizar la densidad y mejorar un poco la parte territorial. Esto que ven en pantalla son los parques públicos de mayor tamaño que hay en la ciudad. El Parque de San Pedro, en la parte norte, el Parque de Bens, bueno, el Parque de Santa Margarita, que antiguamente era un parking, y toda la parte más periférica, ¿no? Un poco la distribución de los grandes parques que había en el momento. Y, obviamente, Coruña tiene un valor añadido de paisaje, como tiene Ferrol, por supuesto, ¿no? Un paisaje salvaje, granítico, con una fuerza de mar fantástica y una singularidad de una fisonomía perimetral sinuosa de especial importancia. Por tanto, partimos de un carácter potencial paisajístico fantástico y también de una historia y singularidades. San Pedro inicialmente tenía un uso agrícola, un uso residual, un uso para tojo, cama de ganado, pequeñas parcelas que hasta hace pocos años todavía eran utilizadas por parte de la población de Coruña. Se transformó, como decíamos, año 1929 en uso militar y en el año 99 se transformó en un uso social. De la parte inicial, de esa primera capa del palincesto, de la parte agrícola, todavía se conservan elementos. De hecho, cuando hicimos el proyecto, en el año 99, incorporamos parte de las instalaciones agrícolas tradicionales que había en la zona. Esta es una de ellas, que luego veremos cómo se ha transformado. Por tanto, cuando hicimos el proyecto, nos pareció importante no borrar ninguna de las capas del palincesto, sino simplemente construir, ¿no?, un parque público en función de toda la historia del espacio. Bien, como sabéis, en el plan de artillado que se habrá comentado del año, inicialmente bocetado en 1898 y llevado a cabo en el año 1926, se artillaron 3 zonas, que era Coruña, era Cartagena y era Mahón, posteriormente fue Tarifa, y en la parte específicamente de Ferrol, el frente marítimo se dividió en 4 zonas, ¿no? Prior, Prioriño, Campelo y San Pedro, ¿no? Sale en algún libro que la base naval de Ferrol era la más poderosamente artillada del mundo, ¿no? El proceso de artillado, como bien sabéis, empezó en el año 29 y acabó en el año 33, ¿no? Aquí veis un poco la ubicación de las 4 baterías de costa que protegían la base naval de Ferrol, ¿no?, y de forma explícita la de San Pedro. Bueno, obviamente la selección de San Pedro obedece a cuestiones militares, cuestiones de potencia de tiro, arcos, solapes de tiros, etc. Tenemos 4 baterías, Campelo, Prior, Prioriño y San Pedro, origen el mismo, uso agrícola y después uso militar, y destino totalmente diferente. Aunque Coruña tiene la singularidad de estar muy cerca de la ciudad y permitir en cierta medida un tratamiento diferenciado, con una afluencia de gente que luego veremos enorme, en torno a 450.000 personas por año visitan el Parque de Coruña, es cierto que tanto Campelo como Prior como Prioriño tienen un carácter y otra potencialidad diferente. Quizás más vinculada, había que estudiarlo con calma, a la parte más natural, la parte más ambiental, la parte más escénica y la parte, obviamente, que comparte con San Pedro, vinculada a la historia militar y a la historia de la arqueología industrial. Aunque también lo habrán comentado ayer probablemente, la batería tiene una serie de elementos, me gustaría repetirlos porque los elementos de la batería han sido también fundamentales a la hora de trazar el diseño del espacio. Una dirección de tiro con un plotter, podemos decir, de 1929, increíble, la verdad es que es fascinante, ¿no? Una mesa calculadora, una mesa trazadora, una estación de observación y luego los diferentes elementos telemétricos principales y auxiliares. Y, por supuesto, lo que vulgarmente denominamos cañones, que en realidad, bueno, en términos militares, pozos, fosos o torres.
Bien, esta es la imagen de San Pedro del Parque en el año 94 y aquí están los elementos que han sido un poco los principales actores a la hora de definir el diseño del espacio, ¿no? Los pozos, la ubicación de la estación central calculadora y de forma anecdótica había un jardín que se llamaba el Jardín del Capitán, que también mantuvimos en trazado, en fisonomía y en composición para respetar también esa capa del palimpsesto vinculada a la etapa militar y de jardín, ¿no? El título de la ponencia es del mimetismo del paisaje al paisaje escénico, ¿no? Es un cambio de percepción y un cambio de visión, es totalmente antagónico, ¿no? De intentar mimetizar el paisaje, antes lo decía en la ponencia anterior, ¿no? El mimetismo de las baterías, de los elementos, lo importante era que no se viesen desde los barcos, ¿no? Había que mimetizarlos. El planteamiento del proyecto fue justo lo contrario, buscar un paisaje escénico, es decir, descubrir los elementos para que fuesen visibles desde la mayor parte de los sitios. En ese sentido, hicimos diferentes estudios, empezamos con estudios históricos, buscamos fotografías, colaboramos muchísimo con el cuartel Sánchez Aguilera de aquí de Ferrol, el antiguo regimiento de artillería antiaérea, el RA-76, que lamentablemente fue perdido y era no sé si el primero o el segundo regimiento de artillería más antiguo de Europa. Los gobernantes de aquella época decidieron no apostar por ello y se perdió, ¿no? El caso es que para hacer el estudio histórico de la batería de San Pedro, como obviamente dependía de Ferrol, colaboramos con mucha gente de aquí y colaboramos con mucha gente también de Paloma Alta. De hecho, trajimos a militares, como es el subteniente Diego Pérez, y hicimos estudios pormenorizados, tanto de la composición, de la historia, como del estado de los elementos por fuera y de los elementos por dentro. He tenido la fortuna de estar en uno de los últimos disparos en España, en Paloma Alta, creo que fue en el año 2008 aproximadamente, y la verdad es que hay una especie de alegoría a los monstruos de Bomarzo, ¿no? De Giacomo Vignola. De hecho, son como grandes monstruos que dominan el paisaje. Bien, en el año 94 se empieza a hacer un acuerdo entre el Ayuntamiento y Defensa y realmente de ese acuerdo la idea es pasar de un problema que podía tener Defensa cuando decide desartillar el espacio a una oportunidad, ¿no? El Ayuntamiento tiene la gran idea de hacer un acuerdo con Defensa, firmarlo y a partir de ahí, en diciembre del año 98, convoca un concurso de ideas para empresas de construcción y de arquitectura. Nosotros nos presentamos y tuvimos la suerte de ser los ganadores, ¿no? Esto que veis en pantalla son simplemente bocetos conceptuales del año 98 como marco propositivo para el desarrollo del Parque de San Pedro. Es curioso porque en las bases del año 98 simplemente se definía que había que hacer un espacio verde de 5.000 metros cuadrados. El parque tiene 205.000. Nosotros fuimos ambiciosos en ese sentido, propusimos una primera etapa, pero abriendo la posibilidad de ir poco a poco mejorándola. Esto es ya un plano en CAD, no a mano, de la imagen que tenía al final de la ejecución del año 2006. 25 años de desarrollo. Empezamos en el año 94, empieza el acuerdo con el Ministerio de Defensa. Año 98, primer proyecto. Se inaugura por primera vez el parque en junio de 1999. Era año electoral, estuvimos trabajando sábados, domingos, festivos, un caos, pero se inauguró. En el año 2000 se hace la primera gran ampliación, se ejecuta el centro de interpretación de la batería de costa. En el año 2004 se hacen las instalaciones, porque claro, el parque también tiene muchas cosas que no se ven, ¿no? Todo lo que es saneamiento, teleco, agua, abastecimiento, etcétera, etcétera, pues también hubo que habilitarlo. Y hubo que habilitarlo, sobre todo, porque en el Ayuntamiento había la idea de, a corto plazo, hacer un gran museo en lo que era todo el parque. Un museo vinculado a la historia militar, a la naturaleza, a las cuencas visuales, etcétera. Año 2006 se hace el proyecto de la cúpula, que ahora lo veremos, que en realidad es una envolvente de un gran depósito de aguas que abastece partes de Coruña, como son los Rosales. Año 2007 se ejecuta una cafetería, el parque va creciendo en dotaciones, en elementos, y año 23 es un poco el producto final que luego haré alguna reflexión positiva y negativa, ¿no? Bien, cuando empezamos a trabajar en el parque, trabajamos con una metodología más vinculada a la arquitectura del paisaje que otra línea, ¿no? Hicimos una parte analítica, una parte de diagnóstico y una parte de propuesta.
El tema es que en la parte analítica, obviamente, pues el estudio histórico ha sido clave, el estudio cartográfico, el estudio de vegetación, de botánica, y obviamente toda la parte vinculada al diagnóstico. ¿Por qué? Porque también hicimos estudios de carácter sensorial, es decir, esa percepción que veíamos de lectura del paisaje, ¿no? A partir de ese análisis, diagnóstico y propuesta, entregamos los primeros planos de estudios previos, el anteproyecto, que fue el catalizador, en realidad, de poder desarrollar el proyecto y, por fin, ese proyecto de ejecución. Que, como decía antes, empezamos a ejecutarlo, creo que fue en marzo o en febrero a finales, y lo acabamos en junio, o sea que fue muy rápido. Obviamente, un contexto como el de San Pedro requiere un estudio de condicionantes sumamente preciso. ¿Por qué? Hablamos que estamos a 142 metros de cota, hablamos de una zona con unos vientos salinos muy dominantes, hablamos de una tipología de vegetación que tiene que soportar unos suelos graníticos, unos inceptisoles a nivel edafológico, es decir, que todos los condicionantes no eran solo de diseño, sino también de las composiciones que había en el sitio. Por tanto, a nivel de estudio de condicionantes, también se fueron identificando una serie de oportunidades. La primera es que San Pedro podría formar parte de esa red de parques urbanos de la ciudad de La Coruña, que era tan escasa y había tan poco. Un hub, un nodo, un elemento fundamental de esa infraestructura verde puede tener también cierto carácter cultural. De hecho, hay aproximaciones conceptuales, como la de Fumagalli y Toccolini, unos investigadores italianos, donde obviamente apuestan porque en zonas donde haya un gran carácter cultural, quizás la parte vegetal tiene menos peso. Bien, por tanto, suturar el Parque de San Pedro en esa red de espacios verdes de la ciudad de La Coruña. Obviamente, la arqueología industrial, ¿no? Esto fue clave. Os comentaba antes que trajimos a gente para hacer un estudio exhaustivo de los cañones, de las piezas, de los fosos, de las instalaciones interiores, de los cierres, de los diferentes elementos de la dirección de tiro, estación central calculadora, mesa trazadora. Aquí, bueno, alguna instantánea salgo yo de hace 25 años y de hace bastante tiempo, y aquí está el verdadero especialista, que es el subteniente Diego Pérez, que ahora está en Melilla, que nos ayudó enormemente a ver también la potencialidad que había en las piezas para poder moverlas. Hay dos engranajes, uno de movimiento vertical y otro de movimiento horizontal, y bueno, el diagnóstico, si no recuerdo mal, es que verticalmente no podría moverse, pero sí que se podría mover horizontalmente. Bueno, como veis, el estado de las piezas estaba bastante bien. La verdad es que últimamente se ha ido deteriorando un poco. De hecho, hay desconchamientos del techo, que es decir, requiere como mínimo, ¿no?, un mantenimiento frecuente del espacio, ¿no? Como veis, es una de las pocas o la única batería que tiene exactamente todas las piezas de 1929. Tiene todo. No ha tenido ningún tipo de acto vandálico, no ha habido robos, está entera. Tenemos la gran fortuna de tener, efectivamente, en Coruña un legado histórico, militar, arqueológico sumamente importante. Bueno, la mesa trazadora, a una imagen más del estudio. ¿Qué hemos extraído del estudio histórico? Obviamente la importancia que tiene el espacio, obviamente que los cañones son tan grandes que deberían ser elementos fundamentales del entramado del diseño. Habría que diseñar en coherencia con esa ampliación del parque, no solo esos 5.000 metros cuadrados, sino ir creciendo poco a poco las diferentes actuaciones que habría que hacer. Y obviamente pues, trabajar no solo en museografía, sino también en museología. Habría que contar una historia también en los recorridos del espacio. Bueno, esto ya lo he comentado, lo de los estudios de los condicionantes de clima, de suelo, de vientos, etcétera, etcétera. También, obviamente, se hizo un estudio de flora y fauna, pero como después va a hablar Antonio Sandoval, que sabe muchísimo más que yo de estos temas, pues yo no lo toco. Bien, características principales: topografía sinuosa, 142 metros de cota. Geología: había zonas que el espesor de suelo fértil era solo de 15 o 20 centímetros, es decir, es suelo granítico. De hecho, había canteras en la zona. Parte de las piedras de la Ciudad Vieja y de los cantones de Coruña provienen de canteras de San Pedro, ¿no?, de esos granitos que hay en la zona. Bien, ¿cuáles han sido a priori las singularidades de la recuperación? Bueno, primero, decía antes, respetar las capas más importantes del palimpsesto, la capa agrícola y, por supuesto, la capa militar, ¿no?
Obviamente, ofrecer a la ciudadanía un gran espacio verde, público, mucho más que lo que realmente ponía en las bases del concurso, tratar la batería con sensibilidad, con delicadeza, trabajando con la gente que sabe realmente de la batería de costa, de los elementos, y obviamente pues, potenciar y ofrecer unas cuencas visuales, unas cuencas de vista, de paisaje, que antes estaban prohibidas, la gente no podía acceder, ¿no? Realmente el Parque de San Pedro, si hubiese hecho lo que se hubiese hecho, tendría éxito, porque solo por las vistas que tiene, por esa visión a la ciudad de La Coruña, pues sería fantástico. Esto es una imagen de Villa Orsini, del Infierno de Bomarzo, de Giacomo Vignola, uno de los arquitectos del Renacimiento que lideró el manierismo. Este parque se caracteriza porque hay grandes monstruos, grandes ogros, que dominan y son los epicentros o los puntos focales del diseño. Pues lo mismo hicimos un poco con los cañones, ¿no? Lo que hicimos fue despejar todo tipo de elemento que pudiese competir visualmente con los cañones. Los verdaderos protagonistas del espacio son los cañones, son las piezas, son los fosos o las torres. De hecho, si conocéis el espacio, podéis ver que la línea visual, la línea del horizonte, lo que realmente destaca pues, es precisamente los cañones. Bien, obviamente para minimizar costes nos adaptamos a la morfología del espacio. Trabajamos con elementos sinuosos, con elementos con formas naturales, respetando la naturaleza y obviamente el criterio fundamental que os comentaba es ese despeje visual y no entorpecer ningún tipo de visión. Es curioso porque cuando hicimos el primer anteproyecto, el único plano que nos dieron en el año 98 es el que veis en pantalla. Es el único croquis del que disponíamos para poder trabajar. Había secreto militar, no teníamos información y hicimos un poco, bueno, invención de lo que realmente podría haber en el sitio. Claro, hablamos de hace 25 años, no había tanta información cartográfica como ahora, ¿no? Bien, estas son imágenes del punto de partida, año 98. Este que veis aquí en la parte de la... No, al de arriba, perdón. No, ahora me pasé, ¿no? No, ya la lié, espera. ¿Para darle para atrás? Hacia adelante o hacia atrás. Hacia atrás. Pues sí que le di rápido. Ahí está. Y ahora para darle... El puntero, el de arriba. Ah, vale, vale. Bueno, os comentaba que esto es el camino principal, es el eje principal que tiene la batería. Aquí podemos ver una de las piezas, la pieza y la ubicación de la estación telemétrica principal. Esto es el estado del año 1998. En base a esos pequeños bocetos preliminares que os adelantaba antes, fuimos transformando el espacio y fuimos convirtiendo una zona, en principio, pues, más naturalizada a una zona un poco más urbanizada desde un prisma de infraestructura verde. Los parámetros de diseño de hace 25 años no son los de ahora. San Pedro destaca por una gran cantidad de césped tipo golf, es decir, el coste de mantenimiento es altísimo. Quizás si te encargasen hoy en día un parque como este, no lo harías con esos parámetros. Todo ha cambiado, ¿no? Pero es cierto que en ese momento, pues bueno, fue la apuesta que se hizo y fuimos poco a poco recuperando las piezas, recuperando los elementos, transformando ese espacio natural en un espacio mucho más visitable a priori por la población. Decía al principio que la selección botánica fue muy complicada por la especial ubicación. De hecho, trabajamos incluso con viveros de la Bretaña francesa, de Quesnel, especialistas en plantas de borde de mar, y aún así, algunas de las especies que llevamos a San Pedro no funcionaron. Es decir, fuimos también aprendiendo a lo largo del tiempo qué especies se aclimataban mejor al espacio. También, obviamente, os comentaba que hay museografía, hay museología, hay diferentes elementos que fuimos incorporando para trasladar ese conocimiento a la población. Últimamente se ha cambiado el cartel de la izquierda, veis que tiene un fallo, pone baterías en vez de batería, ¿no? A ver si le quitan la S, pero bueno, sí que es cierto que poco a poco pues, vamos incorporando diferentes elementos. En el parque, os comentaba, son 20,5 hectáreas, en los cuales hemos incluido
bastantes elementos ex novo aparte de las restauraciones, ¿no? Me gustaría comentaros algunos, ¿no? El estanque, las ruinas, la caseta del guarda, el laberinto, las nuevas incorporaciones, la cúpula y el museo, entre comillas, porque el museo está sin hacer, ¿no? Bien, comenzamos con el estanque, ¿no? Para ofrecer un valor añadido y un reclamo por parte de la población, intentamos en cierta medida pues, construir un estanque con hormigón, vasos comunicantes, circuito cerrado. Ese también soy yo hace 25 años de espaldas. Y lo que hicimos fue pues, ir transformando un espacio que estaba ocupado simplemente por tojos en una zona que tiene más biodiversidad a nivel de especies ornamentales y también a nivel de fauna. De hecho, hubo patos en el espacio, ¿no? Creo que hoy en día no queda ninguno, pero sí que fue, digamos, un guiño que mucha gente de la ciudad de La Coruña pues, lo agradeció, ¿no? El segundo son las ruinas, ¿no? Os comentaba que ese elemento vinculado al uso agrícola inicial también fue respetado. Se consolidaron los muros que forman parte de esa vivienda o construcción agrícola. Se incluyó también, digamos, parcialmente con vegetación, con elementos vegetales, y ahora mismo está perfectamente pues, consolidado. También tiene iluminación ornamental por las noches. La caseta del guarda, esto es un parque que está cerrado, se cierra a partir de las 10 de la noche, tiene vigilancia de seguridad y obviamente en una zona con tanto viento y tanta salinidad y tanta lluvia, pues habría que dotar al espacio de una caseta para el servicio de seguridad, ¿no? Lo que hicimos fue intentar minimizar el impacto visual que tenía la caseta. De hecho, aprovechando una de las laderas, incrustamos la caseta en la piedra. Y la incrustamos propiamente dicha, porque de hecho, uno de las paredes que tiene la caseta es la piedra, es el granito madre del Parque de San Pedro. Luego, bueno, se quejan que hay bastante humedad, que es cierto, pero es como lo hicimos, ¿no? Luego hay un elemento importante, visualmente y atractivo, que es el laberinto, ¿no? Para también reclamar más visitas, propusimos la creación de un laberinto, ¿no? Sobre todo para niños pequeños, un laberinto que inicialmente se había propuesto a cota natural del suelo. El problema es que había solo 20 centímetros de espesor de tierra fértil y no se podía plantar el laberinto. Entonces tuvimos que dinamitar, tuvimos que volar. De hecho, bajamos la cota en algunos puntos hasta 4 metros de altura, como veis en alguna de las... Era el de arriba, ¿verdad? Para señalar. El de arriba, para señalar, ¿no? Sí. ¿Perdón? Sí. Esto es un poco la imagen que había, año 98, el desbrozo que se hizo preliminar. Como no se podía desarrollar, de aquella no eran obligatorios los estudios geotécnicos, pues empezamos a hacer las voladuras, ¿no? Como veis, en algunos puntos, pues en torno a 4 metros de altura. Se hizo un replanteo previo de lo que es el laberinto, se abrieron las camas de plantación, se rellenaron con mezclas de elementos químicos, arenas silíceas, tierra, sustratos, y se fue desarrollando poco a poco la plantación. Aquí veis algunas imágenes de la transformación. Perdón, le fui para atrás. Bien, en la mayor parte de los laberintos barrocos o ingleses siempre hay un elemento de sorpresa en el medio del laberinto. Bueno, en la época, yo tampoco lo haría hoy en día, se metió un elemento de topiaria, ¿no? Que fue vandalizado y al final pues desapareció, ¿no? Aquí ven un poco el crecimiento del laberinto a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, hasta el año, pues esto es el año 2006, creo que es la imagen, totalmente consolidado. El laberinto, la gente se cansa de recorrer el laberinto tiene truco porque la entrada es la misma que la salida y tienes que recorrer 1,7 kilómetros. Entonces la gente empezó a romper el laberinto. El laberinto tuvo que ser restaurado pues hace 2 años, incluso se cambió también la especie vegetal. Bien, esto es una imagen aérea del impacto que tiene este elemento, este laberinto, que como veis también ofrece cierta singularidad o un atractivo a mayores del espacio, que es una de las zonas, como veíamos, más utilizadas. El centro de interpretación, aprovechando un convenio que se hizo entre el cuartel Sánchez Aguilera, el Museo de Coruña y el Ayuntamiento de Coruña, se hizo un centro de interpretación. Muchas de las piezas del centro de interpretación también vinieron de Ferrol. Ferrol no tuvo interés en ese momento de utilizarlas. Esto es de Montefar, me parece que había venido. Es un generador Siemens de 1911 que se instaló en ese centro de interpretación. Se ubicaron diferentes elementos de cierres,
con boca de fuego y todo. Este es el subteniente Diego Pérez, con telémetros auxiliares, etcétera, etcétera. Y es un centro de interpretación que yo creo que el año pasado no estuvo abierto, pero estuvo abierto hasta hace 3 o 4 años aproximadamente, que de hecho también se ofrecen diferentes visitas guiadas, ¿no? Y una vez, ya para ir acabando, había en la parte de mayor cota del parque un depósito de aguas que, como decía antes, pues alimentaba o abastecía a la zona de los Rosales. El ayuntamiento sacó un concurso de ideas para taparlo, para mimetizarlo. Nosotros también nos presentamos a ese concurso de ideas con diferentes propuestas iniciales y al final nos pareció oportuno pues, seguir un poco con las formas sinuosas, ¿no? Y hacer una especie de casquete o una especie de semisfera para englobar lo que es el depósito de aguas. Esto es la infografía de la propuesta que se hizo, que fue finalmente la ganadora, y se construyó esa cúpula mirador en el Parque de San Pedro en el año 2006. Es cierto que el entorno inmediato de la cúpula todavía está sin recuperar. La mayor parte de las especies vegetales son eucaliptos, que como bien sabéis son alóctonas, y queda todavía pendiente esa parte. Bien, bueno, la cúpula es un centro también expositivo, te permiten también hacer eventos privados, le da un valor añadido, pero yo creo que personalmente todavía tiene poco uso, tiene poco reclamo, ¿no? Yo creo que tiene un gran potencial para poder, en cierta medida, pues, mejorar la percepción y mejorar la realización de diferentes eventos. Y luego instalaciones complementarias, ¿no? Fuimos descubriendo poco a poco elementos históricos. Esto que veis en pantalla es una galería de tiro que estaba enterrada, donde los soldados practicaban los disparos. La descubrimos, la restauramos y se la ofrecimos a la población, para que sepa que realmente ahí había una galería de tiro enterrada. Obviamente todo lo vinculado, que no voy a dilatarme con ello, ¿no? Todas las obras vinculadas a pavimentos, sistemas de riegos telemáticos, saneamientos, drenajes, etcétera. Es decir, una cantidad enorme de obras de ingeniería. Otro elemento que también vino de Ferrol es un cañón, si no recuerdo mal, es un Krupp 88, un cañón inicialmente antiaéreo, aunque luego se demostró que tenía más eficacia antitanque, y fue también instalado gracias también al apoyo del Ministerio de Defensa, a personal de aquí de Ferrol, de Sánchez Aguilera, y personal también complementario. De la misma forma, en la entrada del parque había 2 proyectiles, unas réplicas de hormigón, que cuando realmente se hizo esta instalación en el año 2002, nos cedieron al ayuntamiento 2 proyectiles que habían sido disparados, si no recuerdo mal, desde Campelo. Y son originales. De hecho, en la base de los proyectiles tienen unas ranuras y se ve perfectamente que fueron girados, ¿no? Bien, esto simplemente para que recordéis que toda la infraestructura, obviamente, no se ve: agua, sistema eléctrico, gas, saneamiento, teleco, es decir, todo el parque está dotado ahora mismo para poder construir de forma sencilla un gran museo, con diferentes elementos salpicados por todo el parque. Toda la parte vinculada a la infraestructura está desarrollada. Y por último, el restaurante-cafetería, ¿no? Se hizo un restaurante-cafetería, nosotros hicimos la parte más vinculada al paisaje, seguimos un poco el planteamiento de todo el parque, formas sinuosas, césped, especies de bajo porte para no romper la línea visual y obviamente que soportasen los vientos salinos. Y el museo, el ayuntamiento sacó a concurso un proyecto de museo, si no recuerdo mal, el año 2006-2007, nosotros no ganamos, lo ganó otra empresa, pero de cualquier manera, haga quien lo haga, yo creo que el espacio demanda hacer un museo, porque no hay ninguno en España todavía, y sobre todo porque tiene todas las piezas, decía antes, históricas, ¿no? Es una batería completa. Una batería en la cual se podría enseñar la estación central calculadora, la mesa trazadora, diferentes episodios también vinculados a gente que estuvo allí haciendo la mili o trabajando en el sitio, ¿no? Por tanto, esos 25 años de desarrollo y de gestión, con este proyecto preliminar del año 98, ha generado esta imagen actual del año 2023. Una imagen con una serie de características de acondicionamiento, más de 9 hectáreas acondicionadas de las 20,5 que tiene, más de 4 kilómetros de senderos, la gente también hace rutas de senderismo, va a hacer deporte, etcétera, etcétera, más de 150 plazas de turismos y 6 de autobuses, etcétera, etcétera. Es decir, un parque público periurbano totalmente completo, con una serie de singularidades.
es arqueología industrial, militar, especies endémicas como la angélica pachicarpa, el laberinto, es un mirador natural y obviamente también tiene un valor añadido porque justo delante del parque hay unas islas que son de interés local ambiental, ¿no? Pero todo no son éxitos, ¿no? En 25 años todo el mundo se equivoca y hemos tenido equivocaciones, ¿no? Hablé antes sobre la parte de la botánica y también hemos tenido equivocaciones, por ejemplo, en la tipología de pavimentos. En Galicia, en esa zona en particular que llueve mucho y en zonas con mucha pendiente, pues a lo mejor caminos blandos, ¿no? Áridos, poco compactados, pues no funcionan bien como ven en pantallas, ¿no? Entonces, sí tenemos el know-how de esa gestión de 25 años, no solo de los elementos de la denominada infraestructura gris, sino también de la infraestructura verde, ¿no? Patologías, enfermedades de la vegetación, etcétera, etcétera, muy condicionadas por ese contexto, ¿no? Singular del espacio. Y acabo ya con unas perspectivas, ¿no? El uso social. Obviamente, el Parque de San Pedro tiene valores económicos, es un centro de atractivo turístico, tiene valores sociales, patrimoniales, naturales y ambientales. De hecho, cuando hicimos el primer proyecto, identificamos una tipología de uso, pero fueron apareciendo otras, ¿no? Nunca hubiésemos pensado que iría la gente allí a hacer parapente, por ejemplo, ¿no? O que iría la gente allí, los niños, a subirse y hacerse la foto en los cañones, ¿no? De hecho, es uno de los sitios más fotografiados, ¿no? Realmente la tipología de uso y la afluencia ha sido masiva en estos 25 años. Todo ello sumándole, por supuesto, todo lo que está vinculado con el carácter paisajístico y carácter de la calidad escénica, ¿no? En diferentes horas, ¿no? Por las mañanas, la puesta de sol, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver un poco la transformación en foto, año 96, primera inauguración, año 99. Veis en la parte inferior que hubo un incendio en el parque cuando se inauguró, y año 2003, que es un poco la foto más impactante que tengo en mi poder, ¿no? Sabéis que el ser humano está obsesionado con la métrica, lo medimos todo, ¿no? Hoy en día está de moda los likes, ¿no? Medimos las fotos de Instagram, de Facebook, etcétera. Bueno, pues hay diferentes entidades como Traveler que hacen estudios de diferentes cosas, ¿no? Y una de ellas es la valoración subjetiva de la ciudadanía de los parques públicos. Pues se ha publicado una de los 10 parques públicos más valorados de España, en la cual San Pedro está de número 5. Es el quinto parque público más valorado de España, con 4,70 puntos sobre 5. De todas formas, el 2, el 3 y el 4, que es el Retiro, María Luisa y Magdalena, tienen la misma puntuación. Lo que pasa es que el número de likes es distinto. Por eso estamos de quintos. O sea, estamos en el bloque de los segundo parque urbano más valorado de España. De la misma forma, en la mayor parte de las guías de Internet pues manifiestan la conveniencia de visitar el Parque de San Pedro cuando se visite la ciudad de La Coruña. Según datos municipales, visitan el parque 450.000 personas al año. Es decir, el número es muy importante. Y acabo ya, decía al principio que los servicios ecosistémicos, la percepción del paisaje, no debería ser solo estética, debería incorporarse otro tipo de valores más vinculados al patrimonio, a la cultura, etc. Dentro de los sistemas de cuantificación de servicios ecosistémicos hay un sistema que se llama el INVEST y me ha permitido el lujo de calcular lo que es la calidad escénica y el recreo del parque. Lo que veis en pantalla es, bueno, con un radio de 15 kilómetros desde San Pedro, que se ve... Era el de abajo, ¿no? El de arriba, si no me equivoco. Vale. Aquí en el punto rojo, este es el Parque de San Pedro. En este radio de 15 kilómetros, todo lo que veis de color verde es la cuenca visual, o sea, toda la percepción visual del propio parque. Y, por supuesto, el recreo. El recreo está basado en las fotografías publicadas en Instagram, etcétera, de diferentes zonas de España. Como veis, el entorno inmediato del Parque de San Pedro es también uno de los más fotografiados. Por tanto, Campelo, Prior, Prioriño, San Pedro, una gran potencialidad patrimonial, histórica, social, que hay que intentar recuperar, ¿no? Yo creo que es clave, ¿no? No sé cuál es la solución, quizás hacer un plan director conjunto. Yo creo que las actuaciones de Campelo, de Prior y de Prioriño deberían estar en consonancia con San Pedro. Debería haber un hilo conductor de todo lo que se haga y trabajar conjuntamente los diferentes ayuntamientos que estén implicados, ¿no? Por tanto, baterías de costa son espacios de oportunidad, espacios que pueden ser utilizados para dotar mejor
a las ciudades o entornos más periurbanos o más naturales y ofrecer epicentros de valores ambientales para la ciudadanía, ¿no? Hay 3 patrimonios, natural, cultural, social, todos convergen en esa batería de costa y obviamente ocio, recreo, salud, deporte, didáctico y esparcimiento. Y acabo con una frase. Para mí, las baterías de costa son interesantes espacios de oportunidad para estructurar historia, patrimonio, naturaleza y sociedad. Y si tenemos tiempo, 3 minutos, me gustaría poner un vídeo aéreo. ¿Sí? ¿Es posible? Fantástico. Es un vídeo que no es mío, lo he sacado de YouTube, hay muchísimos, pero me ha parecido que recoge un poco toda la intervención que se ha hecho en el Parque de San Pedro. Pues nada más, muchas gracias, espero que les haya gustado y me haya ajustado el tiempo, ¿no? Muy amable.